Hola. Bueno, espero estén listos para esta pequeña introducción. Aló, buenos días amigos. ¿Y ustedes están preparados para conocer un poco más sobre el barroco francés? Veamos. El arte francés del siglo XVII se conoce generalmente como barroco, pero desde mediados hasta finales del siglo XVII, el estilo del arte francés muestra una adhesión clásica a ciertas reglas de proporción y sobriedad inusuales del barroco, tal como se practicaba en Europa del Sur y del Este durante el mismo periodo. El arte francés del siglo XVII se conoce generalmente como barroco, a veces llamada clasicismo francés. Fue un estilo que floreció durante los reinados de Luis XIII, 1610 a 1643, Luis XIV, 1643 a 1715, y Luis XV, de 1715 a 1774, en los que se iniciaron una serie de construcciones de gran fastuosidad que pretendían mostrar la grandeza de las monarcas y el carácter sublime y divino de la monarquía absolutista. Fue un periodo de bonanza económica, en el que se amplía nobleza y una burguesía pudiente serán capaces de permitirse los excesos y las costosas representaciones de su estilo teatral. Su origen cortesano, ligado al gusto palaciego, especialmente acentuado durante el reinado del Rey Sol, Luis XIV. Aunque se percibe cierta influencia en la arquitectura barroca italiana, esta fue reinterpretada dando prioridad a la sobriedad, la armonía y la claridad, siendo más fiel al clasicismo renacentista. Pero no se puede atribuir el desarrollo de la arquitectura barroca únicamente a los dominios de la corona, ya que influyó profundamente en la arquitectura civil del siglo XVIII en toda Europa, puesto que fue en ese momento cuando proliferaron también muchas obras del dominio noble y burgués, como los châteaux en las zonas rurales y los hoteles particulares en las zonas urbanas, por ejemplo, el Hotel de Toulouse y el Hotel de Soubise. A primera mitad del siglo XVII, en esta etapa, hay una gran actividad constructiva, con iglesias de gran austeridad. Los proyectos de gran entidad que se realizan, más bien se trata de mansiones nobles afuera del París. En el urbanismo se crean las llamadas plazas reales, en las que las construcciones se someten a un mismo diseño común. A segunda mitad del siglo XVII, bajo el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, la arquitectura acentúa ese carácter monárquico y cortesano. Emprende grandes proyectos constructivos que se reflejan en el concepto de la monarquía absoluta. Uno de sus primeros proyectos de Luis XIV es completar las obras del Palacio parisino del Louvre. El palacio más importante es el de Versalles, que pasa de ser un modesto pabellón de caza a ser la residencia del rey, y donde se fija la corte. En 1678 ya es sede del gobierno, momento en que se emprende la gran ampliación encargada a Louis Jardin Mansart en 1646 a 1508. Las fachadas son muy rítmicas y hay un uso abundante de columnas. En ellas buscan la espiritualidad, las sensaciones y las pasiones internas, el sentido del movimiento. Con ello, son el uso de colores, los juegos de luz y de sombras, la valorización del detalle y exceso de ornamento, manera particular de representar el equilibrio y simetría de los espacios. Las cúpulas con gran cantidad de ventanas, columnas en formas curvilíneas. Los elementos característicos son la linterna, el claustro, la cúpula, la casa de los frailes, arco, nichos, rosetón, columnas, cripta y campanario, pilares, capiteles, fachada y fuentes. El Palacio de Luxemburgo, de Palacio de Vaux-le-Vicomte, que se encuentra en el sexto distrito de París y junto a la ciudad francesa de Massy, respectivamente, cada uno representativo de lo que fue el clasicismo francés.
En ellos podemos notar el gran detalle que se manejaba durante la época, en la mayoría de las veces de manera exagerada, pero de alguna forma lográndose integrar por completo. También es de hacerse notar el manejo de la simetría que se manejó durante esta época. La arquitectura religiosa. La arquitectura de las iglesias durante el periodo barroco francés temprano evolucionó más lentamente. El tardío estilo gótico manierista, ejemplificado por la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, obra de Claude Lorrain en 1606 a 1621, seguía siendo el estilo dominante. La iglesia de Saint y la iglesia de San Pablo y San Luis son ejemplos de la arquitectura religiosa de estos tiempos. El Palacio de Versalles es un edificio que desempeñó las funciones de una residencia real desde 1682 hasta 1589. Aquí se explota el área del jardín, en donde se busca la perfección incorporando formas y patrones que, usados de manera meticulosa, funcionan perfectamente y crean un equilibrio entre diseño y funcionalidad. En los jardines se diseñaron durante la época del barroco. Es muy notorio el uso de la simetría en ellos, como es el caso del Parque Buen Retiro, en donde por medio del uso de las mismas plantas creaban formas o caminos que eran simétricamente perfectos y funcionales. En las plazas, utilizando el mismo concepto de los jardines, pero esta vez mezclando la arquitectura, con ellos se crean diversas plazas en las que se encuentra la Place Vendôme y las Place des Bourgeois, en donde podemos observar la misma simetría y forma de los jardines que anteriormente se habían utilizado. Como ello, podemos encontrar arquitectos famosos del barroco. En ellos está Pietro Barreni de Cortona, 1596 a 1669, arquitecto del Papa Urbano VIII. Luca e Martina en 1635 a 64 en Roma. María de la Foix Faquet en 1656 a 1657 en Roma. María Emily Leit en 1658 a 1662. En ellos también Bernini en 1598 a 1680, el más grande de los arquitectos y escultores barrocos. Del Palazzo Barberini en 1628 a 1632. La Plaza de San Pedro en 1656 a 1667. Andrea de Kirnelli en 1658 a 1671. En ellos también encontramos a Louis Le Beau de 1612 a 1670, uno de los arquitectos principales del Palacio de Versalles, el Hotel Lambert, Saint-Sulpice y Marble Cove, en 1669 del Palacio de Versalles. Y bueno, chicos, ¿ustedes ya sabían todo esto sobre el barroco francés? Les agradecemos su atención. Gracias.